Hola, saludos a todos. Bueno, por acá paso a presentarles una falla que tuve con mi fuente, la que alimenta el tubo láser. Esta dejó de encender. Aquí pueden observar que el LED rojo no enciende y los dos extractores de calor están sin movimiento. Paso a revisar la entrada de voltaje alterna. Aquí podemos observar 204 voltios, donde deberían ser 220, pero aún así no es el problema. También cabe resaltar que el fusible se encuentra en buenas condiciones, lo que indica que los MOSFET no están en corto. Bueno, paso a revisar los voltajes. Ahí se pueden observar los MOSFET, los transistores negros. Paso a revisar los voltajes porque mi fuente no funciona. Entonces aquí comienzo a acomodar la parte de la plaqueta donde están los circuitos para poder hacer las mediciones con un multímetro. Una de las recomendaciones es que esto no se haga en casa si no se tiene el conocimiento en cuanto a la electrónica, cómo se miden los componentes, cómo se debe poner o en qué escala se debe ajustar el multímetro para hacer las respectivas mediciones. Solo esto es para aquellos que tienen el conocimiento. Bueno, aquí podemos observar la entrada de corriente alterna de esta parte, de este punto. Es la entrada de corriente alterna que va a alimentar nuestra plaqueta y nuestro sistema. Bueno, aquí está el fusible. Como les decía, está en buenas condiciones. Ahí podemos observar la entrada de corriente alterna. Polo tierra se hace desde la estructura metálica de la máquina. La corriente va a pasar por esta parte. Esa parte se le conoce como filtro EMI. Y va a llegar acá donde estoy señalando, que ahí podemos encontrar unos diodos rectificadores, la cual van a convertir la corriente alterna a corriente continua. Tomo la medida de la corriente continua. Ya esta es rectificada. Bueno, aquí estoy midiendo la corriente alterna, 204 voltios. Y esta es rectificada por unos diodos. Aquí hago el cambio en el multímetro de corriente alterna a corriente continua. Aquí pueden observar que aparece DC, corriente continua. Busco el negativo y el positivo y podemos observar, apreciar que hay 284 voltios. Un voltaje mayor al que entra. Esto también se debe a que hay unos capacitores, unos condensadores que se cargan y mantienen este voltaje bastante elevado. Bueno, nuevamente les muestro. Tenemos 284 voltios. Quiere decir que hasta esta parte de la rectificación de la corriente todo está bien. Bueno, esta parte que estoy señalando, hay un pequeño transformador, chopper, que se encarga de alimentar a un bajo voltaje el resto de los componentes, aquellos que no requieren de mucho voltaje. Aquí estoy marcando unos condensadores donde debe haber al menos de 12 a 25 voltios dependiendo la configuración de la fuente. Voy a hacer la medida, busco el polo negativo de uno de los condensadores y el positivo, y puedo observar que no hay ni un voltio. En esta parte no se está alimentando la parte de los controladores y de los osciladores
que alimentarán a los MOSFET. Bueno, ya les había comentado, esta parte del filtro EMI llega aquí al rectificador, que son unos diodos. Eso que estoy señalando son los diodos rectificadores. Y este es el pequeño transformador chopper que a través de este pequeño integrado genera los pulsos para convertir de los 284 voltios. Ahí hay un octocoplador que es el que recibe la señal y hace funcionar al integrado oscilador, pero como no hay voltaje, el integrado oscilador no funciona. Estos son los condensadores donde dice la toma de voltaje, donde deben haber de 12 a 25 voltios o menos dependiendo la configuración para poder alimentar esta parte. No hay alimentación porque ese pequeño integrado que estoy señalando no está oscilando. Le llegan los 284 voltios, pero no está funcionando. Bueno, para este trabajo utilicé un repuesto de una fuente de una máquina láser de 40 vatios, una K40. Ahí hice el cambio. Bueno, las paticas del integrado estaban cortas. Me tocó hacer puente para poderlo poner en su lugar. Ahí podemos observar cuál es la referencia. Ahí se ve el trabajo realizado. Ese es el integrado que le saqué a una K40. Y les quiero mostrar, miren, esa mancha que se observa ahí es el daño o el corto que recibió el integrado. Bueno, nuevamente conecto. Luego de haber cambiado el integrado, pueden observar cómo se enciende el LED y los extractores de calor, los fan, cómo ya están girando. Esa fue la causa por la cual la fuente dejó de funcionar. No significa que va a ser el mismo daño para todas las fuentes. Para esto se requiere de revisar voltajes, revisar los componentes, tener conocimiento de cada uno de esos componentes que tiene esa plaqueta. Conocer cómo funciona una resistencia, cómo funcionan los transistores, qué tipo de transistor es, los integrados, qué función cumple cada integrado. Y aquí podemos ver ya el resultado final.